Y así le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Jonathan Andrés Peña, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Norte, magíster en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, candidato doctor en Sociología de la Universidad de Zaragoza, España, y con experiencia en procesos investigativos desde lo social y comunitario, quien realizará la intervención por parte del Ministerio de Educación Nacional titulada Ecosistema Empático de Educación Superior, construyendo la sociedad del conocimiento. Andrés, muchas gracias. Y con ese perfil de aquí a la ONU, por favor. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días para todos y todas. Antes que nada, agradecer el espacio, por supuesto la disposición de quienes desde el día de ayer están muy atentos al ejercicio que aquí se hace. Antes, iniciar con un breve saludo de parte del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, y por supuesto del director de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, quien viene acompañando este tipo de espacios, el doctor Mauricio Urquijo, para entender un poco también ese ejercicio que venimos haciendo sobre las comunidades académicas, que creo ayer ya lo discutían, y es qué, cómo, por qué y para qué una comunidad académica. Y resulta que ahí tendremos que hablar de la universidad ya no como una entidad aislada, sola, sino una entidad que se integra a los territorios. Hoy entendemos el conocimiento no como una transmisión que se debe hacer hacia las comunidades, sino que se debe construir con las comunidades. La universidad o la academia es un actor más en el ejercicio de transformación de la sociedad, no es el transformador per se, o lo que nos habían dicho. Sin lugar a dudas, estos son buenos tiempos para la educación, sumado a resultados y asuntos que se han dado en el marco de este gobierno frente a las apuestas que hay en el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que tiene que ver con la transformación de la educación y de los territorios. Una visión completamente distinta. Ahí entonces los territorios entran a ser clave porque se reconocen como espacios vivos. Y cuando hablo de espacios vivos, ahorita vamos a conversar un poco sobre el ecosistema empático de educación superior, que pareciera ser un asunto muy complejo de comprender o un asunto muy complejo a la hora de materializar. Pero tiene mucho que ver con esto de espacios vivos, ¿cierto? Donde los saberes no son propios de la academia, sino que también provienen de los territorios. Y ahí tenemos que hablar de esos saberes ancestrales, de esos saberes acumulados que tienen las comunidades rurales, las comunidades afro, las comunidades indígenas. Todo lo que hoy nos caracteriza como sociedad colombiana y que ponen al servicio de cada uno de sus espacios y de sus territorios. Es decir, aquí tendríamos que hablar de actores sociales, de organizaciones comunitarias, de instituciones públicas, del sector productivo, del sector cultural. Hoy precisamente estamos en un espacio cultural y ya el solo hecho de disponer un espacio ya genera una participación directa y activa en lo que tiene que ver con la transformación del territorio y la producción de conocimiento. Eso es un asunto que incluso en mi ejercicio como docente se los planteo a los estudiantes. No por estar de este lado soy el que más sé, en el caso de los docentes. El docente está invitado a construir conocimiento, a co-crear conocimiento, no a transferir conocimiento. Esa es una idea muy vieja. Aquí los docentes que están acá de pronto sabrán, fuimos educados con teorías del siglo XVIII, en el siglo XX, para formar a estudiantes en el siglo XXI, y ya eso nos plantea un reto fundamental, un reto que tiene que transformarse. Y ahí es donde entra el ecosistema empático de educación superior. Hay una dimensión ética y relacional, hay un elemento de escucha activa, de reconocimiento del otro, y por eso hablamos de ecosistema empático. Hay un asunto de co-creación de soluciones, hay un asunto de responsabilidad social y afectiva. Y eso
tiene que ver con lo empático. Pero cuando hablamos del ecosistema, pues muchos dirán, ¿y qué tiene que ver en los ecosistemas cuando la idea racional que tenemos del ecosistema está ligado a los temas ambientales? Pero cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de una integración de un montón de elementos y de sujetos activos que están en la transformación del territorio. Es decir, ahí hay dos elementos claves, y antes de adentrarme del todo en la presentación del ecosistema empático, pues hay un video Colombia enfrenta grandes desafíos. para que nos vayamos adentrando un poco en el tema de los ecosistemas empáticos de educación superior. Transformar el campo, avanzar hacia energías limpias y usar la tecnología de manera responsable. Son retos que ningún sector puede resolver por sí solo. Por eso necesitamos un proyecto común, de largo plazo, que ponga el conocimiento en el corazón del país. De esta visión surge el ecosistema empático de educación superior, una gran red de colaboración que nace de las funciones misionales y la experiencia de las instituciones de educación superior en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026. Un ecosistema que pone en el centro a las instituciones de educación superior, porque son ellas las que forman, investigan y llevan su trabajo a los territorios. Y cuando se conectan con el Estado, el sector productivo, la sociedad civil, la cooperación internacional y el medio ambiente, el conocimiento se convierte en motor de transformación. El ecosistema se organiza en 6 misiones transformadoras, 6 propósitos colectivos que marcan el rumbo. Vida y desarrollo sostenible, para cuidar la biodiversidad y enfrentar el cambio climático. Transición energética justa, para impulsar energías limpias sin dejar a nadie atrás. Desarrollo rural integral, para dignificar el campo y garantizar seguridad alimentaria. Tecnologías convergentes, para que la innovación sirva a la sociedad. Salud y soberanía sanitaria, para proteger la vida con ciencia y capacidades propias. Y educación para la transformación y la paz, para formar ciudadanos críticos, solidarios y constructores de convivencia. Todo esto se hace posible gracias a un modelo de gobernanza participativa y policéntrica, guiado por principios de inclusión, diálogo de saberes, pertinencia territorial, confianza social, sostenibilidad e innovación. Un modelo con un nodo central que marca la estrategia, nodos de misión liderados por instituciones de educación superior y ministerios sectoriales, nodos de desafío que convierten los retos en proyectos concretos en los territorios, y un comité promotor que impulsa la apropiación y la creación de nodos regionales en todo el país. Así, el ecosistema le da más pertinencia a la educación superior, conecta la investigación aplicada y los programas de extensión con las necesidades reales de las comunidades y convierte el conocimiento en un bien común, en un puente hacia un país más justo, sostenible e inclusivo. Ecosistema empático de educación superior, construyendo la sociedad del conocimiento. Bien, entonces, un poco de lo que vamos a conversar en estos breves minutos, lo que está relacionado con el video. Entonces hablamos de qué es un ecosistema empático de educación superior. Primero, es una red colaborativa. Hablamos de una conexión entre conocimiento y territorio, organización por misiones y la gobernanza colaborativa, que no tiene nada más que ver con lo que ya les mencionaba, la cocreación práctica del conocimiento, la fortaleza de un sistema. Hay un elemento clave, y pues que de las tantas cosas que a muchos nos apasionan, a otros no tanto, y todo lo que tiene que ver con la transformación del territorio, la construcción de la paz, que lo mencionaba ahí el ecosistema, eso atraviesa por un diálogo. Incluso yo me atrevo a categorizar distinto. En investigación, en algunos espacios investigativos, no hablamos tanto del diálogo, sino de la dialogicidad con los territorios. Y eso ya significa una conversación mucho más horizontal. Por eso hablamos de una red colaborativa,
donde las instituciones de educación están en el centro. Pero ese centro significa que se articula con otros actores de la sociedad. Y hoy hablamos entonces de una conexión entre conocimiento y territorio, y articula la investigación aplicada y la extensión. Y cambiamos la vieja forma de crear o transformar programas donde se reúnen un montón de académicos a pensarse cómo son o deben ser los programas y cuál es la pertinencia de la educación, y pasamos a construirlos desde el territorio, y es parte de lo que estamos haciendo aquí en este espacio con el tema de las comunidades académicas. Construyamos, transformemos los programas, démosles pertinencia desde el territorio, pensándonos la necesidad del territorio y no la necesidad de la centralidad educativa. En este caso, pues si hablamos desde el Ministerio de Educación, que está en la centralidad del país, pensarse un programa desde allá es mucho más fácil. Construirlo desde el territorio puede ser más complejo, pero termina siendo mucho más pertinente, porque le da una salida distinta a los territorios, y eso ya significa transformación. Hay una organización por misiones donde dice que se estructura en 6 misiones estratégicas y orienta la acción colectiva frente a los grandes desafíos. Y claro, hay unos desafíos que tenemos no solamente como municipio, como departamento, sino como país. Y hay unos desafíos frente al cambio climático que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, que el presidente ha venido hablando desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de transformar incluso los sistemas productivos y poderle apostar a una mejora frente a lo que significa el cambio climático. Hablamos de una gobernanza colaborativa para el bien común, y funciona bajo un modelo de gobernanza participativa y policéntrica. Lo que hoy se está haciendo aquí es participativo. Y en algún momento, en un encuentro como este, hablaban de que es que nosotros venimos y hablamos y probablemente se pierda el tiempo hablando. Eso no lo puedo determinar yo ni lo pueden determinar ustedes. Lo que sí considero y estoy de acuerdo es que si no lo hacemos sí perderíamos el tiempo. No hacerlo sí es una pérdida de tiempo. Hacerlo ya es un paso, ya significa avanzar, tal vez no como quisiéramos, pero significa que hay un diálogo, que hay una discusión, que pone unos retos, no solamente al ministerio, no solamente a la Universidad Industrial de Santander, que hoy está acompañando y liderando este proceso, no solamente a ustedes como comunidad, por así decirlo, sino a todos en general. Nos plantea unos retos, porque somos parte de esa transformación. Entonces hablamos de por qué un ecosistema empático. Lo primero es que las instituciones de educación superior y las asociaciones científicas y académicas se articulan con el Estado, con el sector productivo, con la sociedad civil y con el medio ambiente. Eso ya significa un giro ético y político frente a los temas de educación superior en el país. Es decir, articular a todo el Estado y no solamente la transmisión de conocimiento y la disposición de recursos para desarrollar tal o cual programa, sino cómo nos juntamos, cómo hacemos entonces que haya un reconocimiento de los saberes, de las prácticas. Y hay cantidad de saberes ancestrales que han quedado en el olvido o que están en riesgo de perderse porque hay un academicismo que no reconoce ese saber ancestral. Y la tarea y el reto hoy es empezar a generar un reconocimiento, y eso significa una articulación entre todas estas entidades. En términos de la filosofía, hablar de empatía, y eso nos lleva muy a la filosofía levinasiana sobre los conceptos éticos, significa reconocer al otro. Y aquí nos estamos reconociendo. Y estamos reconociendo el aporte que cada uno puede hacer a ese ejercicio de transformación. Eso sumado a un mecanismo que se llama cooperación internacional, nos permite entonces crear lo que llamamos ecosistema empático, donde logramos la concurrencia de muchas entidades. Y ahí hay unas misionalidades fundamentales, la vida y el desarrollo sostenible, y entonces todos los retos que tenemos frente al cambio climático, la transición energética y justa, que es un elemento clave frente al cambio climático, el desarrollo rural integral, y frente al desarrollo rural integral, pues hay unos retos que este país tiene,
país que es la despensa de alimentos para el resto del mundo, los países del norte, pero pues que han habido discusiones y seguramente nos las seguiremos dando, pero que hay una necesidad de transformar el campo y de reconocer ese conocimiento que tienen los campesinos. Hace 8 días hablábamos en un encuentro sobre agricultura, un encuentro como este, pero la temática era agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, y hablábamos de ese conocimiento acumulado que tienen las comunidades rurales, pero que hay un reto, por ejemplo, sobre el relevo generacional, y eso lo ponemos ahí. Parte del desarrollo rural tiene que ver también cómo logramos una mayor concurrencia y participación de otras generaciones en el desarrollo del país. Las tecnologías convergentes, la salud y la soberanía sanitaria. Fíjense en este asunto de soberanía, de salud y soberanía sanitaria, ya tuvimos una discusión como país. La pandemia creo que nos dejó muchas discusiones, entre esas, cómo incluso producir las mismas vacunas nosotros en el país. Y eso tiene que ver con la soberanía sanitaria. Y eso parte de discusiones como esta. La educación para la transformación y para la paz, y eso ya de plano cambia la visión sobre la construcción de paz. Ya no es y no puede seguir siendo una construcción de paz desde lo punitivo, sino desde el diálogo de saberes, por ejemplo, de la dialogicidad, de la transformación de los territorios, del acuerdo, de la concurrencia, del encuentro de cada uno y cada una de esos actores que hoy se involucran y quieren participar en la transformación del territorio. ¿Cuáles son las instancias de gobernanza del ecosistema empático de educación superior y cómo funciona? Lo primero es un proceso de construcción y concertación a través de una resolución ministerial que está en curso, es una resolución que estamos en este momento terminando de organizar y de pulir para que pueda ser expedida por el Ministerio de Educación Nacional, donde hay unas instancias de carácter nacional, que es el nodo central o comité promotor, hay unas instancias de carácter territorial, los nodos regionales. Esto se constituye como una gran red donde hay un nodo central, pero hay unos nodos territoriales, y hay un fondo que ya fue creado, Fondo de Ecosistema Empático de Educación Superior, y que tiene una junta administradora del fondo. Entonces, voy a pasar acá. Ese sistema jurídico del ecosistema empático y de constitución del fondo y la junta administradora del fondo están conformadas primero a través de un compendio normativo, la Ley 30 y las normas de educación superior, todo lo que tiene que ver con la misionalidad del Ministerio de Educación Nacional frente a las instituciones de educación superior, el plan de desarrollo, la misión del ICETES y la agenda, los ODS en la agenda 2030. ¿Cierto? Bueno, quedó como mal ahí la fecha, muy futurista, ¿cierto? 20.030. No sé si alcanzaremos, pero bueno. Entonces, hay un contrato ya suscrito para constituir el fondo del ecosistema empático de educación superior. Dice construir y regular un fondo en administración denominado Fondo de Ecosistema Empático de Educación Superior para la financiación de proyectos de investigación aplicada, extensión y proyección social conforme a lo establecido en el reglamento operativo del fondo. Ese proceso de constitución del fondo, pues la entidad operadora es el ICETES. Hay un monto inicial de 2.963.912.048 pesos. Hay unas convocatorias que enseguida ya les voy a mostrar cuáles son esas dos convocatorias que hay en este momento activas. La estructura, entonces esas convocatorias están orientadas a la investigación aplicada, innovación y extensión. Hay una estructura, subcuentas por aliados, la proyección, movilizas recursos adicionales, ministerios, cooperación, sector privado, gobiernos locales, y la junta administradora que está conformada por el Comité Técnico del Ecosistema Empático de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y el Comité Operativo del ICETES. Esas dos convocatorias que hay una para la Amazonía, tiene un valor de 963.912.048 pesos, y busca unar esfuerzos técnicos y administrativos y financieros para implementar estrategias socioeducativas, intersectoriales que promuevan la preservación de los bosques y la reducción de la deforestación. Y eso ya se articula con una de las
misionalidades del ecosistema empático, y es todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Pero hay otra convocatoria, desarrollo rural, 2.000 millones de pesos. Ahí hay unas conversaciones con la UPRA, el Ministerio de Agricultura, hay ya unos insumos de trabajo en el encuentro que se hizo en el Atlántico, y hay conversaciones con el Ministerio del Medio Ambiente para todo lo que tiene que ver con el ecosistema empático, donde el conocimiento se convierte en equidad, innovación y sostenibilidad para todos. Es decir, ya este ecosistema que viene caminando, que está en proceso de la resolución por parte del Ministerio de Educación Nacional, tiene una articulación muy estrecha con el ejercicio que hoy se está haciendo alrededor de las comunidades académicas que transforman territorios. Por tanto, pues desde el ministerio extendemos una invitación, no solamente a que esto se nos quede en el papel, porque el papel puede con todo. Eso significa una acción concreta por parte de las comunidades académicas que hoy estamos intentando consolidar a partir de estos encuentros y otros ejercicios que ya se han hecho y que se harán, y a partir de ese fondo que ya se constituyó para darle vía libre al ecosistema empático de educación superior, y de plano ya nos hace una invitación, y es a que podamos articular tanto las comunidades académicas como el ecosistema empático de educación superior, y posibilitar entonces la transformación desde los territorios, y entender los territorios como un elemento vivo, no un elemento vivo que recibe, sino un elemento vivo que aporta, un elemento vivo que crece todo el tiempo y que genera las transformaciones que tanto hemos soñado y que tanto nos hemos pensado. Muchas gracias. Listo. Andrés, espectacular, muchas gracias. Aprendimos un montón sobre ecosistema empático, tecnologías convergentes, dijiste. Bueno, hay un montón de cosas que nos van a servir un montón. Continuando entonces con la agenda, en este segundo día damos paso a la conversación o al conversatorio sobre medición de impactos en el territorio. Para este espacio nos permitimos mencionar los perfiles de los invitados y llamarlos uno a uno para que se ubiquen en el escenario. Nos acompañan. Invitamos al doctor David Camargo, profesional en negocios internacionales, especialista en logística y transporte internacional y magíster en administración de empresas. Actualmente es el director del programa de negocios internacionales de la Universidad del Magdalena. Doctor David, bienvenido. Muchas gracias. Invitamos además a la doctora Lilibet Carbono Pacheco, conocida como Lili, me dijo que le dijera así, abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, candidata a magíster en promoción y protección de los derechos humanos. Su labor se ha centrado en el trabajo con comunidades vulnerables y enfocado en la prevención de violencias, al acompañamiento jurídico y la promoción de entornos seguros con enfoque de derechos y perspectivas de género. Lili, bienvenida. Y por último, invitamos al doctor Oscar García, que se une con nosotros en un momento. Ya está. Sí, bien. Doctor Oscar García, administrador de empresas y magíster en administración de la Universidad del Valle y doctor en administración de la Universidad EAFIT. Doctor Oscar, bienvenido. Y por último, invitamos a la doctora Gina Paola Castro, ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación y magíster en gestión de la investigación y la innovación, con más de 21 años de experiencia en gestión de desarrollo territorial y empresarial. Actualmente es consultora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y docente de la Universidad Industrial de Santander para los programas de Ingeniería Industrial y Administración de Industrias Creativas y Culturales. Ella será nuestra moderadora de este espacio, y siendo esto y dicho los perfiles, les damos la bienvenida y agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenos días, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Buenos días,
¿Cómo está mi gente transformadora del territorio? ¿Cómo amanecieron hoy? Divino. Vino este espacio lleno otra vez. Eso significa que ayer hicimos una muy buena tarea y esperamos hacer cierre hoy de la misma manera. Bueno, me encomendaron una tarea. Tatiana me conoce perfectamente porque sabe que me encanta conversar, echando cafecito, sobre todo con gente chévere, inteligente, porque uno conversando con gente inteligente aprende mucho. Y yo ayer aprendí montones, creo que hoy vamos a aprender mucho más con este panel de invitados que tenemos para conversar en este ratito. Entonces yo espero que cada uno de ustedes tenga su cafecito, que nos esté prestando atención aquí, porque el día de ayer trabajamos mucho. ¿Quién trabajó mucho ayer? Dejamos aquí el alma, hasta el pollito trabajó un montón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos ayer? Ayer pensamos en este territorio en 10 años, ¿cierto? Dejamos plasmado en unos documentos esa visión de futuro del territorio y además, yo me voy a poner de pie que los veo a todos, y además pensamos en los perfiles de las personas que necesitamos para llevarnos de la situación en la que estamos hoy a esa situación en 10 años. Un territorio transformado donde todos vivamos bien sabroso, ¿cierto? El reto hoy es establecer los indicadores que nos van a permitir saber si estamos avanzando hacia esa meta. Entonces, la invitación en este momento es a conversar con nuestros expertos, ¿cierto? Conversadores sobre ese tema y que nos ayuden un poco a entender desde su visión, desde su experiencia, cómo se pueden generar esos indicadores, por dónde ir, que estaría bien hecho, ¿cierto? Y por dónde de pronto no agarrar, porque la experiencia ya nos ha dicho, ¿cierto?, qué no hacer. Entonces, vamos a arrancar con nuestra primera pregunta. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quisiera saber es, desde el perfil de cada uno de ustedes, ¿cómo evidenciaríamos, cuál sería la evidencia concreta de que el territorio realmente está mejorando, de que estamos avanzando hacia esa meta de desarrollo, esa situación futura deseada, ese sueño del Caribe que tenemos? Una evidencia concreta de ese avance. ¿Cuál sería? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En principio, agradecerle al Ministerio de Educación Nacional, a la UI, la invitación que se le hace al Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, en el país, que es el organismo que sugiere al Ministerio de Educación Nacional la acreditación o no en alta calidad de los diferentes programas académicos con que cuentan las diferentes instituciones técnicas, tecnológicas y de educación superior, acreditar unidades académicas o, por supuesto, también acreditar a las instituciones. Desde ese orden de ideas, y yo sí quiero, no sé qué tiempo tengo, pero me parece que es muy importante hacer un contexto sobre cómo se empieza a hablar de impacto desde la educación superior y desde el Consejo Nacional de Acreditación, como un elemento que surge de manera importante para poder, ahí sí, con el término utilizado, evidenciar lo que este actor, me refiero a la educación superior, juega alrededor de crear impactos en los territorios. Realmente este era un proceso que empezó en el país ya hace 30 años y donde se evaluaban era como los procesos al interior de las instituciones, es decir, lo que hacían las instituciones por dentro, si tenían un número de profesores importante, si los programas eran pertinentes, en fin, pero todo era mirado hacia el interior de la universidad. Luego, digamos, el sistema evolucionó en dos elementos muy importantes. El primero, somos un país de regiones y como consecuencia, efectivamente, las instituciones también son heterogéneas. Y así sean, hablemos de las mismas universidades, del concepto universidad, esas universidades son heterogéneas y responden seguramente al entorno en el cual tienen su campo de acción. Y ese también es un elemento muy importante para tener en cuenta lo que significa el impacto. Responder
a las necesidades, si se quiere llamarse así, del entorno donde las instituciones de educación superior generan sus acciones, tienen su campo de acción. Y entonces se reconoció la identidad de las instituciones, es decir, cuando ya el sistema de acreditación en alta calidad en el país empieza a reconocer la identidad de cada una de las instituciones y de lo que hacen en su territorio, efectivamente empieza a colocar un zoom en lo que los resultados e impactos que esas instituciones generan en esos territorios. ¿Cómo evidenciarlo? Seguramente desde la educación superior se pueden evidenciar muchos impactos a través de muchos actores. Uno de ellos es los graduados de esas instituciones de educación superior y cómo ellos se vinculan a procesos de transformación en los territorios de los cuales ellos proceden. No simplemente es llegar con el proceso de formación a generar un profesional universitario, un técnico, un tecnológico profesional, sino además el rol que ese ser humano empieza a jugar. Por eso es muy importante, y esto también se está valorando nuevamente dentro del sistema, cómo, y escuchamos ahora nuestra experiencia de sistemas empáticos, ecosistemas empáticos, un proyecto que se originó en el Ministerio de Educación Nacional el año pasado, y es cómo se articula esa institución de educación superior con los diferentes actores del territorio, que permita hacer evidente el impacto que como consecuencia de la formación que tienen esos estudiantes en instituciones generan en los territorios de donde proceden. Entonces aquí hay un primer reto. El primer reto es cómo lograr que nuestros profesionales que logran llegar al sistema de educación superior, una vez obtengan sus títulos en su proceso de formación, regresen a los territorios de donde llegaron al sistema. Generalmente tenemos un imaginario. Cuando tú haces estos ejercicios en los diferentes territorios, todo el mundo sigue queriendo estudiar medicina, todo el mundo sigue queriendo estudiar derecho, ¿de acuerdo? Cuando seguramente el territorio tiene otras necesidades que permitan en un proceso de formación generar transformación. Entonces, uno de los retos y de la evidencia de esos impactos es cómo estamos logrando que esos profesionales que llegan a nuestras instituciones de diferentes lugares del territorio, una vez logren su título, regresen a sus territorios para volverse actores transformadores efectivamente del territorio donde proceden. Allí como para terminar. Bueno, de nuevo buenos días a todos y todas. Creo que el doctor Oscar logró recoger muy bien lo que se necesita para medir y creo que mi opinión apunta también muy hacia esa dirección. Nosotros no podemos hacer mediciones homogéneas, muchísimo menos cuando queremos tener incidencias en el territorio. Entonces, la medición la podemos hacer es a través de la notoria transformación del mismo. Y efectivamente, para transformar el territorio hay que conocerlo. Me llamaba mucho la atención lo que decía el doctor Oscar con respecto a las carreras, porque era una conversación que teníamos ayer con David, y es que todavía está en el imaginario que solo se es exitoso desde específicas áreas del conocimiento, o que la empleabilidad de un egresado es la muestra de un buen resultado de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si ese muchacho que viene de las sabanas de San Ángel, sí efectivamente se graduó de ingeniería pesquera, pero su fuente de trabajo la encontró en Santa Marta? ¿Será que va a haber una incidencia en su territorio? Yo pensaría que no. Se transformó una vida, probablemente una familia a través de la educación, pero como está todavía en ese imaginario que esas mediciones o ese nivel de éxito se tiene desde lo urbano y no desde la ruralidad y desde áreas específicas del conocimiento. Entonces, aterrizándolo más hacia tu pregunta, definitivamente la evidencia de que una medición es efectiva es la transformación particular del territorio. Buenos días a todos y todas. Creo que es un honor para mí estar en esta mañana compartiendo un poco de lo que desde el programa, de la dirección del programa de negocios, hemos estado avanzando. Creo que los procesos de autoevaluación que uno realiza al interior de los programas con fines de renovación de registros calificados, de acreditación o de creación de nuevos programas, todos estos procesos de análisis
Por supuesto, hoy el gran reto es esa medición de los impactos. Yo analizaba un poco sobre una discusión que generábamos con el apoyo del profe Oscar de cara al proceso de acreditación del programa de negocios, y considero que una evidencia concreta de desarrollo es cuando uno se hace preguntas al interior del programa o de las instituciones sobre qué sucedería en el territorio si dejáramos de enseñar estas temáticas, si dejáramos de ofertar estos programas. Y cuando encontramos respuestas concretas en que posiblemente grandes actores de la economía estarían desapareciendo, como lo son las pequeñas y medianas empresas, a partir de ese desarrollo que los programas o las instituciones generan en la sociedad. Cuando uno habla de impacto o de indicadores de impacto, es notable que uno tiene que empezar a hacer un análisis menos interno y más externo de la generación social que está teniendo uno como institución de educación superior, cómo las comunidades se ven beneficiadas, cómo pasamos de un simple número, de ver a un estudiante como un número, a ver una vida o un territorio a través de ese estudiante. Por ejemplo, cuando nos hacíamos ese tipo de preguntas al interior del programa, evidenciábamos que casi el 90% de los estudiantes del programa son estratos 0, 1 y 2. Entonces veíamos que uno de los impactos que está teniendo el programa en el territorio es que no están estudiando las grandes élites, ni los grandes empresarios, ni mucho menos las personas con un nivel de estrato alto, sino que están estudiando aquellas personas que el impacto va a ser mayor por el ascenso social que va a tener en su vida a partir de la formación recibida. Entonces creo que eso es uno de los puntos para poder evidenciar, analizándolo desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me quedaron un montón de ideas en la cabeza de esta conversación. Entonces, primero, de lo que los tres dijeron, obviamente una evaluación del impacto que tiene la sociedad a través de variables como acceso al empleo, mejorar sus condiciones económicas, pero también tener resultados en ambientales, todo eso. Otro elemento que leí que me parece muy importante porque los tres lo mencionaron es hay resultados o indicadores de la actividad que estamos haciendo. Entonces, ¿cuántos estudiantes están matriculados? Pero hay otros resultados, otros indicadores que nos muestran el resultado de ese proceso, que es cuántos se gradúan. Porque lastimosamente no todos los que ingresan se gradúan. Entonces, ese es un resultado, un indicador. Tenemos allí un indicador del resultado de cuántos se gradúan. Y tenemos uno más arriba, que es el impacto, porque podemos tener muchas personas en la universidad, mejorar los resultados de graduados, pero que al final no tengamos ese ascenso social, como lo acaba de decir, ¿cierto? Entonces, el territorio sigue igual. Tenemos más personas de ciertos puntos estudiando en la universidad, pero a través de los años, el territorio sigue igual. Entonces, sí tenemos que revisar un poco desde la academia qué estamos haciendo y medir, no solamente esos indicadores de proceso, de resultado, sino que el impacto debe ser en el territorio. Creo que eso es crítico para este ejercicio, ¿no?, que estamos conversando. Bueno, ahora, ¿cómo evaluar entonces en el marco de lo que estamos haciendo aquí, que es diseñando esos procesos de formación desde y para el territorio? Entonces, ustedes, ¿cómo nos indicarían o qué ejemplo nos darían de cómo medir el impacto de estos procesos de formación en el desarrollo del territorio? Si quieren, empezamos al revés. Ese es un reto, y de hecho el nuevo modelo o el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad
nos llevó a ese reto de medir los impactos. Ya no es solo contar o relatar una historia de lo que uno hace y lo que no hace por el territorio internamente, sino cómo la actividad diaria que uno está realizando, cómo está impactando en el territorio. Un ejemplo podría ser cuando revisamos al interior cuando nos reconocemos como programa y miramos nuestra función social como programa o como institución y nos reconocemos. Creo que ese es el primer proceso, que incluso lo hicimos ayer en la metodología. Luego, conocer el territorio en que tú te encuentras y cuáles de las actividades que tú realizas cotidianamente dentro de las instituciones o los programas está aportando a la transformación de la sociedad. Coloco un ejemplo claro respecto a eso en el programa, es que nos reconocimos como un programa fuerte en el dominio de un segundo idioma, por la enseñanza del inglés y por todos los avances que se habían tenido como programa en un segundo idioma. Pero reconociendo el territorio, evidenciamos que somos un distrito turístico donde es necesario que todos los actores del territorio, del sector común y corriente que atienden esta población turística deban dominar un segundo idioma. Entonces, ¿cómo desde el programa no nos encerramos en solo decir el 90% de nuestros estudiantes es B1 o B2? Sino, ¿qué actividades o programas sociales estamos llevando desde la academia hacia los territorios para poder impactar con nuestro conocimiento a esas familias que no han podido ingresar a la institución? Un programa exitoso fue Road to English, que fue enseñar inglés, los mismos estudiantes del programa, a taxistas. Entonces, cuando empezábamos a analizar cómo estas personas se vieron impactadas desde la actividad o del ejercicio de un resultado de aprendizaje de un curso o de la carrera que fue el idioma, cómo no se quedó eso ahí encerrado o encapsulado en un programa o en unas personas, sino cómo se llevó a la sociedad y el número de personas que fueron impactadas con David, eso. según esa experiencia, podríamos pensar que en este ecosistema empático para la educación superior, los indicadores que antes eran indicadores de impacto para la educación superior o son indicadores de resultado, tenemos que migrar a los contextos sociales y productivos a medir los efectos para hablar realmente de la pertinencia y el impacto de la educación. Claro, porque si mi actividad no está respondiendo a problemas reales de la sociedad, problemas reales de las empresas, problemas reales del Estado, pues no tendría sentido seguir en el ejercicio de la actividad. Perfecto, gracias. Elibet, cuéntenos. Sí. Pareciera que estamos recabando la misma idea, pero finalmente esa es la esencia, ¿sí? No pueden ser definitivamente metodologías cuantitativas las únicas que usemos. Deben tener una incidencia comunitaria lo que realizamos. ¿Y cómo sabemos si vamos a tener incidencia comunitaria si no implementamos metodologías de participación de esas comunidades? David relataba una experiencia que tuvo el programa y eso es una manera de incidir en la comunidad. Cómo yo llevo ese conocimiento que estoy adquiriendo en la academia a las dinámicas reales del territorio. Y hay una identificación de una necesidad desde el punto de vista del programa de negocios internacionales, y es que la movilidad turística que tiene el distrito de Santa Marta requiere que todos los actores que hacen parte de manera formal o informal de esa actividad económica tengan una mínima competencia en un idioma como el inglés, por ejemplo. Entonces, eso está respondiendo a una necesidad real. Pero yo quiero ir más allá, porque esas necesidades responden a una actividad económica, pero la comunidad en sí misma tiene unas necesidades que solo podemos conocer a través de su memoria. Y debe haber una reivindicación del derecho a la memoria histórica de las comunidades, porque es que sabiendo qué han vivido,
cuáles han sido esos acontecimientos, no solamente que generan una proyección de la comunidad, sino que han golpeado la comunidad. Así podemos saber cómo vamos a permearla para que haya una verdadera transformación. Yo no puedo llevar esa misma estrategia, por ejemplo, a los pueblos palafitos del Magdalena, que sí tienen una fuerte, digamos, o una potencia de poder hacer turismo a través de ese recurso natural tan valioso, pero que vienen de una historia de violencia, viene una historia de abandono estatal, viene de una historia de olvido e incluso de negar esas realidades que ellos viven que son distintas a las nuestras. Entonces, concretando, sí es necesario dentro de esas metodologías poder hacer una participación, una metodología participativa que los antropólogos conocen muy bien y me encanta cuando la conversamos, por ejemplo, con Xavier, y son esas experiencias etnográficas, pero también cartográficas que permiten hacer una lectura del territorio. Lilibet, usted menciona que hay un montón de variables que tenemos que integrar dentro de esta evaluación de la transformación. ¿Qué tan preparados estamos o qué tanto sabemos medir el rescate de todas estas memorias? O sea, en este momento podríamos decir que estamos en un periodo de transición, en un momento donde estamos aprendiendo para generar esos nuevos indicadores, esas métricas, esos procesos, para entender esas lógicas, recursos, historias particulares y poder integrarlas dentro de los sistemas de medición. Bueno, yo lo digo desde mi experiencia y mi conocimiento. No sé cómo lo puedan estar implementando, por ejemplo, las instituciones de educación superior, porque aunque hago parte de una institución de educación superior como es la Universidad del Magdalena, no es, digamos, el foco en el que trabajo. Pero el hecho de que tengamos esta perspectiva sí indica que lo estamos haciendo, es decir, que estamos caminando hacia allá. Que ya no solamente los expertos en medición estén hablando de tener en cuenta las variables y las particularidades, es un indicador de que quienes tienen esa ardua tarea están por lo menos replicando al menos la parte discursiva y pedagógica más que discursiva, porque el discurso se puede quedar en el papel o en lo que conversamos, pero esa pedagogía que están haciendo que transforma la visión que nosotros tenemos de esas realidades, para mí es una muestra de que si no hemos llegado, estamos caminando hacia ello. Muchas gracias. Bueno, me gustó mucho esa pregunta que tú hacías, ¿qué tan preparados estamos? Porque cuando en el sistema de acreditación en alta calidad en el país apareció el concepto de impacto, lo primero que le preguntó el sistema de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional y al CNA es ¿cómo medimos el impacto? ¿Cuál es la línea base? ¿Cuál es la línea base para medir el impacto? ¿Y cuál fue la respuesta? No, la línea base la coloca cada institución, porque seguramente los alcances del impacto, dependiendo de la institución que estemos hablando, pueden ser diferentes. Seguramente hay universidades de carácter regional que tienen impactos muy importantes en sus territorios, que tienen un gran alcance y que seguramente son ellos internamente los que pueden valorar el peso de ese impacto. Entonces, lo primero que dijo el CNA al Sistema de Educación Superior, no hay un modelo, cada institución debe crear su propio modelo de medir el impacto por esa heterogeneidad. Lo que sí entonces el sistema le dijo a las diferentes instituciones fue, venimos de una evolución del mismo y entonces hay que conceptualmente definir varios términos. Entonces aparece resultados, logros e impactos. Entonces, claro, como resultados es esa evaluación interna, lo que hacemos, donde seguramente parte de los indicadores podría ser cómo le va a nuestros estudiantes en Saber 11, si estamos hablando de la educación media, cómo le va a nuestros estudiantes en las pruebas Saber Pro, si estamos hablando de las pruebas profesionales. Ese puede ser un indicador del desempeño de ese proceso de formación. Luego están los logros, seguramente esos reconocimientos que muchas de nuestras instituciones o incluso muchos de nuestros graduados logran a mutuo propio por lo que hacen.
Y el impacto tiene que ver con evidencias de transformación. Y aquí me voy a referir a algo que puede ser no muy amigable a los que estamos en el sector de la educación superior. Ustedes vieron que en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se le dio un peso muy fuerte a este concepto de apropiación social. Y decía que a veces son temas muy sensibles porque significa que seguramente estamos haciendo mucha investigación en las instituciones de educación superior, pero esos resultados no están bajando al territorio. Incluso objeto de estudio, muchas partes del territorio. Les voy a dar un ejemplo. Una investigación de pesca eficiente en Taganga, que seguramente muchos han escuchado. Pesca eficiente en Taganga. Una investigación hecha por profesores, por científicos. Salieron las publicaciones en los diferentes, llámese Q1, Q2, Q3, que nadie lee. Seguramente esos investigadores pudieron ajustar su salario como consecuencia de la investigación realizada, pero esos pescadores en Taganga todavía están esperando que alguien les diga cómo se pesca eficientemente. Ese es el concepto de impacto. Ese es el concepto. Entonces, tocó empezar a bajar todas esas investigaciones. No estoy diciendo que las publicaciones en los journals internacionales no son importantes. Claro que siguen siendo muy importantes para la visibilidad del desarrollo científico de un país, por supuesto. Pero ¿cómo estamos bajando esa investigación a los actores sociales, que son los que en últimas se benefician? Y lo he dicho en varios espacios. Entonces, las diferentes asociaciones científicas del país hacen congresos. ¿Y con quién te encuentras en el congreso? Con colegas de la universidad, de la academia, que incluso ya conocen tu discurso, conocen en qué haces tu investigación. Pero en esos congresos muy difícilmente encuentras actores sociales que se beneficien de esos resultados de investigación. Perdóname en lo coloquial, es como un yo con yo. Entonces yo, investigador de esta universidad, le cuento a otro investigador de otra universidad la investigación que yo hice y los resultados que obtuve. Ajá, ¿y los beneficiados de esos resultados dónde están? Para que los puedan aplicar. Otro ejemplo de impacto, los congresos en medicina. Yo puedo ser oftalmólogo, pero no investigador de la oftalmología. Yo practico esa profesión, pero no soy investigador. Voy a un congreso para que en ese congreso los investigadores de oftalmología me digan qué han descubierto para yo en la práctica poder implementar. Entonces tenemos una distancia enorme en esos conceptos. Enorme en esos conceptos. Todavía en nuestras instituciones seguimos pensando que la investigación va por un lado y la proyección social y de extensión va por otro, cuando son elementos que se deben de articular de manera importante. Bueno, un poco como concluyendo, extrayendo las ideas que ustedes dieron aquí. Entonces, lo primero es que efectivamente estamos en un momento de transición. Estamos cambiando la forma de entender los impactos de los esfuerzos en investigación, en ciencia, en formación. Y estamos construyendo las herramientas que nos van a ayudar a medir realmente esos impactos que vamos a generar. Y yo creo que aquí vemos claros dos roles. Uno, desde la investigación y la academia, en las acciones, cómo se están llevando realmente a los territorios, comunidades, ¿cierto? Y cómo estamos llevando los resultados de esos procesos para que se transformen. Pero de otro lado, estamos, lo que nos decía Óscar es, oiga, ¿cómo los miden a ellos y a ellos qué les importa realmente para qué los motiva a llevar esos resultados a las comunidades? Y creo que aquí viene un reto muy importante para las instituciones como los ministerios, en donde, ok, entonces, ¿cuál es la métrica? Entonces, la métrica es cantidad de artículos y con eso entonces vamos a seguir subiendo de pronto salarios o vamos a seguir dando puntajes o vamos a empezar con una serie de métricas donde realmente estamos obligando a estos actores a ir a las comunidades.
Entonces vemos, y yo veo ahí dos actores claros: la ciencia, la formación, las entidades de educación superior y los entes gubernamentales. Y aquí me surge una pregunta: bueno, ¿y los actores sociales qué? Porque a la larga, en esta nueva historia que estamos escribiendo, tenemos que integrarlos. Entonces aquí mi pregunta es, bueno, ¿cómo cómo se involucran actualmente? Creo que Oscar nos dio una idea, ¿no? Participan dando información, pero luego no hay mayor transferencia de resultados, impacto sobre esas comunidades, pero quieren participar. Y creo que esta es una evidencia clara, ¿no? Estamos hoy aquí todos el auditorio lleno. ¿Quiere la comunidad participar en estos procesos? ¿Cómo debería ser, desde su experiencia, esa articulación bien hecha para generar transformación uniendo todos estos tres vértices? ¿Cómo las comunidades, cómo podrían vincularse a sus procesos? Arranquemos con Lilibet en este caso. Ok. Ayer hicimos un ejercicio experiencial y yo presumo que esa experiencia se va a sistematizar. Eso es una herramienta. La sistematización de las experiencias de la comunidad es un grupo súper diverso. Ayer tuve la oportunidad de compartir con lideresas comunales, con docentes, con el sector económico, porque había también una persona representante de la Cámara de Comercio en mi mesa, con las comunidades originarias. Entonces, cada uno desde su cosmovisión y desde su experiencia aportó a una tarea común. Al momento de hacer la sistematización de esas experiencias, vamos a poder recoger esas diversas visiones y creo que eso es una manera también de poder tener pues ese aporte desde lo social. Y también me surgía con el ejercicio que hacíamos ayer y ese sueño o proyección que tuvimos a un programa pensado en el 2036. Yo decía, bueno, también una manera de poder conocer si realmente lo que estamos haciendo está funcionando es poder pensar si esas transformaciones podemos evidenciar en el territorio hubiesen sido posibles sin la acción transformadora de la institución de educación superior o de ese programa académico en particular. Es decir, sin ese conocimiento tendríamos esa transformación. La respuesta a eso creo que puede ser, no es en este momento completamente cierta porque estamos hablando de un sueño, de una visión, de una meta, pero empezárnoslas a preguntar desde ya nos puede también ayudar a articular esas acciones que permitan que realmente lo que estamos construyendo hoy en estos espacios, en estas mesas de trabajo, pueda de verdad construir. Y pues quisiera cerrar diciendo que ese acercamiento a las comunidades nos va a permitir entender si hay una pertinencia territorial. Y ahí recojo lo que decía el profe que nos acompañaba desde el Ministerio de Educación. Es muy fácil construir desde la centralidad, él nos decía, pero ¿cómo medimos la pertinencia si no involucramos a los que hacen parte, a los verdaderos actores y receptores de esas estrategias que nosotros estamos implementando o queremos implementar? Yo creo que los actores sociales son, sin duda alguna, un validador de los procesos académicos que desarrollamos desde las instituciones. Conectarlos es muy difícil. Yo quiero felicitar esta metodología porque sin duda hoy en cada mesa hay más actores sociales que académicos y creo que cuando uno revisa comunidades académicas que transforman territorios, es pensarlo más desde el territorio, cuál es la necesidad de transformación que requiere el territorio y cómo pequeños actores de la academia que estamos allí sentados en cada una de las mesas podemos dar un aporte. Ayer yo escuchaba cómo los actores sociales en la mesa daban grandes aportes a lo que debe ser hoy la educación superior, comercial o administrativa principalmente. Y yo decía, a veces qué tan lejanos estamos nosotros desde la academia de esas realidades sociales y del territorio y cómo muchas de los actores sociales ven a la universidad
como un epicentro de alta sapiencia en las esferas más allá, y incluso muchos ayer colocaban el ejemplo como que ven a la universidad como la luna y tenemos que estar creando Artemis 2 y 3 para estar visitándolas, y muchas comunidades ven las instituciones de esa forma, o más que las instituciones, los programas, las asignaturas. Ayer era impresionante cómo hablaban los actores sociales de asignatura. Esto es lo que tienen que enseñar. Este debe ser el nombre. Este debe ser el perfil del docente que debe formar estas esencias. Entonces creo que en la universidad en estos momentos estamos teniendo un proceso muy interesante de cara a la acreditación, y el rector y las directivas académicas en cada actividad o evento nos ponen un pupitre vacío en el centro del auditorio y nos dicen: vean en ese pupitre al actor social, a esa persona que vamos a recibir en nuestro centro de formación. ¿Qué necesitan ellos? ¿Cuál es el requerimiento? Y muchas veces nosotros desde la academia los vinculamos en procesos de acreditación, procesos de autoevaluación, procesos de identificación de programas, proyectos, etcétera, para cumplir tal vez con un indicador o cumplir tal vez con un requerimiento del proyecto que se formuló y demás. Pero el actor social debe ser ese actor activo y vivo dentro de las decisiones que se toman en las comunidades académicas, y traerlos es el gran reto. Por eso felicito este espacio, porque ayer estuvieron varios, y que hoy continúen esos actores sociales sin duda demuestra que están muy interesados en el territorio. David, un poco contrapreguntando, yo creo que sería muy chévere hablar con los actores de la academia que están en las mesas y preguntarles un poco porque uno como profe pues siempre está acostumbrado a enseñar. La pregunta en este caso podría ser: ¿y usted qué aprendió? ¿Qué aprendió en este ejercicio como académico sentado en estas mesas escuchando a los actores sociales? Me parece maravilloso. Ahora, creo que también algo del mensaje es: estamos acostumbrados en la academia a traer a los actores sociales aquí, preguntarles, ¿cierto? Como denos información, pero en este ejercicio salimos, fuimos, estamos conociendo directamente. Entonces creo que ese también puede ser una herramienta bien chévere. Cuente. Bueno, estuve leyendo el resultado del trabajo de ayer, y para el sistema de educación es una asesoría gratuita para modificar los currículos de sus programas académicos. Es una asesoría Ya no le tomaron fotos gratuita y todo, y ya. de lo que deben hacer en sus programas académicos, reformular sus currículos, porque se lo está diciendo ese actor social. Miren, es que hay una situación. Por ley 30, en nuestros consejos superiores o consejos directivos de la institución de educación superior hay un representante del sector productivo. Cuando ese actor apareció en los consejos superiores, el rol que se espera es la articulación de ese sector académico con el sector productivo, y me parece que eso se diluyó con el tiempo. Es decir, realmente ese representante del sector productivo en los consejos superiores del sistema en el país está jugando ese rol protagónico de articular al sector con la academia. Dejo esa reflexión. Pero sin embargo hay una frase que se ha convertido en cliché ya, de los empresarios diciéndole a las instituciones de educación superior que están formando lo que ellos no necesitan. Empresario, venga acá. Díganos qué necesita, que es un poco el ejercicio que pretende estos encuentros. Es decir, vamos a decir, ¿por qué? ¿Quién ha dicho que cuando se discute la creación de un programa académico en una institución no se puede invitar a esas reflexiones a actores sociales que esperen impactar la institución con la creación de ese programa? No, nos encerramos en nuestros consejos de programa, consejos académicos, consejos de facultad,
para crear un programa que luego mandamos al Ministerio de Educación Nacional para que nos des un registro calificado. ¿Y dónde estuvo la voz? ¿Dónde estuvo la voz del impacto que ese programa quiere generar en un territorio? También hay que acabar con unos mitos. Ahora que tenemos tantas estrategias de este gobierno nacional, educación en tu territorio, colegio en tu territorio, es decir, tantas estrategias de cómo llegar. Pero la institución de educación superior piensa que cuando crean un programa es para toda la vida y que la renovación de registro calificado debe ser permanente porque el día que no lo hagamos se nos va a ver mal. No, ¿por qué? Es que tú creas un registro calificado para llegar a un territorio específico y seguramente tú mismo en ese análisis dice, con 3 promociones que yo tenga aquí en este territorio de este programa, voy a lograr un impacto importante en ese territorio. ¿Quién ha dicho que tiene que ser un programa para siempre? Y de ahí viene lo importante del ecosistema empático. El resultado de ese ecosistema empático fue el trabajo mancomunado de la academia, el gobierno, diferentes actores. ¿Qué esperaría uno con sus 6 líneas estratégicas? Que los programas que se empiecen a originar al interior de las instituciones nuevos seguramente respondan a esas líneas estratégicas. Claro, que algún extranjero descontextualizado diga, ¿cómo puede haber en Colombia un programa académico que trate asuntos de la paz? Es que en un país como el nuestro es necesario. En un país como el nuestro es necesario seguramente formar actores para la paz. Claro, seguramente en otros contextos ese no es un problema. Cuando tenemos la oportunidad de salir al exterior nos preguntan, mira, ¿por qué en el Saber Pro y ustedes indagan por competencias ciudadanas? ¿No se supone que ya pues, un ciudadano en el proceso de formación debe tener claro qué significa eso? No, porque seguramente aquí no lo tenemos claro, por eso indagamos por eso y procuramos formar en eso. ¿De acuerdo? Entonces a mí sí me parece que efectivamente el llamado es a cómo estos actores, que voy a decirlo en estos términos con los problemas que eso me pueda generar, que a la academia no nos dé miedo vincular al actor social, para que ese actor social nos diga si efectivamente eso que estamos pensando, a los que la vida nos dio la oportunidad de estar en este sector, está siendo pertinente o no. Y cierro con esto. Ahora se ha hecho muy visible con este gobierno, como ha sido seguramente hace mucho tiempo, las comunidades ancestrales, las comunidades indígenas. Entonces estamos articulando conocimiento ancestral con conocimiento de Occidente. Eso no es excluyente. Venga, compartimos. ¿Y sabe qué he escuchado yo en muchos eventos? ¿Por qué en Occidente, a la hora del parto, la persona que va a dar el parto está acostada y el médico está en una silla esperando al bebé? Expliquen eso científicamente. La respuesta, mera comodidad del médico. Porque en las comunidades ancestrales el parto es por gravedad. La persona está de pie. Entonces, eso lo aprendí, lo escuché aquí en un evento. ¿Cierto? Es decir, entonces a veces ese conocimiento es supremamente importante. Entonces, el escuchar siempre será un elemento, claro, y un poco así como dice nuestro director del programa de negocios internacionales, acerca eso que para algunos seres humanos en este país todavía puede parecer utópico, como es llegar al sistema de educación superior. Todavía hay seres humanos que a pesar de todas las estrategias que hoy tenemos en el país para que los seres humanos puedan llegar a la educación superior, aún con todas esas, para algún ser humano en algún lugar del territorio, aún sigue siendo una utopía. Y esa es nuestra responsabilidad. Vale, gracias. Qué pena. No, pero la pasión, eso es lo que nos mueve, qué delicia. Entonces, muy, muy bien, muchas gracias. Ahora, son tantas cosas las que dicen que a mí me quedan como sonando. Hablamos mucho de la ancestralidad, pero también hablamos, que me gustó mucho, porque un programa tiene que durar para siempre. ¿Cierto? Ahora, lo que sí nos piden a nosotros en este momento, ustedes lo saben perfectamente, es que cuando uno crea un programa, tiene que ver al futuro.
porque uno tiene que evaluar el impacto de ese programa de formación, de ese proyecto, de esos elementos a futuro. Y eso me parece un trabajo muy difícil, ¿cierto? Porque ¿quién sabe ver a futuro adecuadamente, no? Que me dé el número de la lotería para ver si me quedo aquí viviendo en Santa Marta, ¿cierto? Es muy difícil, pero nos piden hacerlo. Y cuando estamos hablando de esta proyección de los programas académicos, tenemos que hacer ejercicios a 5 años, a 10 años, o como nos decía el doctor Andrés ahorita, al 20.235. Súper bien, progresista, visión de largo plazo. Pero entonces, ¿cómo cuando nos exigen ver hacia el futuro, cómo podemos medir esos impactos pensando en ese futuro? Una herramienta clara, porque ya, espero que hayan prestado atención, porque ahora nosotros somos profes, vamos a hacer quiz, no mentiras. Les vamos a pedir que participen, ¿vale? Ustedes también pueden hacer preguntas, obviamente. Pero en este momento lo que quisiéramos de pronto escuchar un poco es desde la experiencia de ustedes y en este nuevo modelo en donde estamos planteando la transformación de los territorios. ¿Cómo medir ese impacto a futuro? Eso me parece importantísimo en esta época de transición. Bueno, me permito empezar. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el futuro que queremos construir. ¿Hacia dónde apunta nuestro futuro? Si nuestro futuro apunta a seguir industrializando, a seguir utilizando los mecanismos tradicionales que nos enseñaron y que aprendimos en su momento de que eran desarrollo, o si estamos apuntando, como en este ejercicio, al desarrollo territorial para tener incluso nuevas fuentes de producción económica a través de la sostenibilidad, a través del reconocimiento de esos saberes no tradicionales y ancestrales, no solamente de las comunidades indígenas, sino de las comunidades afrocolombianas, de las comunidades raizales. Es decir, nosotros lo primero que debemos tener claro es cuál es el futuro que debemos construir. Identificando cuál es el futuro que debemos construir, podemos hacer una estrategia de cómo vamos a llegar a ese futuro. Eso es una planificación que es elemental, ¿cierto? Ahora, también hay unas necesidades presentes que nos pueden dar como una idea de que si no tomamos ciertas acciones, ¿cuál puede ser el futuro desencadenante? Y también es una reflexión sencilla, es la acción versus la consecuencia de esa acción. Entonces, creo que esos dos ejercicios mentales, que son sencillos, entre comillas, hablándolos desde acá, pero que implementarlos ya a una medición científica de pronto se complejiza, pero finalmente es eso, todo dentro de la construcción que tenemos como personas, como sociedad y como país, visionamos, los planes de gobierno se hacen visionando, ¿cierto? Y esa visión implica también el reconocimiento de lo que ya poseemos, de las riquezas, de las grandezas, pero también de las miserias que hacen parte de lo que tenemos hasta ahora. Entonces, yo veo 3 elementos. Lo primero, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué retos sí o sí tenemos que solucionar ya porque son un problema? Pero también, ¿cuáles son esas visiones y esos deseos de ese estado a futuro? Ese es un elemento. La línea base, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué problemas a resolver hoy? ¿A dónde queremos llegar? La meta y el plan, ¿cierto? Porque ¿cuánto no planea uno, cierto? Y se pone metas y metas. Este año me certifico en B1 en inglés, pero llega julio, diciembre y otra vez está uno igual no hizo nada porque no tiene el plan. Entonces son 3 elementos importantes. Línea base, meta y el plan, ¿vale? Ahí vienen los indicadores, en el rol importante de los indicadores que nos están sirviendo para ver si estamos alcanzando, ¿cierto?, esas metas. ¿Qué puede pasar? Voy a cambiar aquí preguntas, ¿no? La ronda de preguntas. ¿Qué puede pasar si no medimos, David? Yo creo que esta es una discusión muy empresarial y creo que uno desde el primer semestre de administración de empresas, de negocios, le dicen, si usted no mide, no puede, si usted no evalúa, no mide, no puede corregir, no puede hacer un proceso de mejoramiento continuo.
Y ese es el punto. Si yo no mido el impacto de mi actividad académica, voy a caer en un yoísmo o voy a caer en una burbuja, en un proceso de autocomplacencia en donde simplemente asigno cátedra, doy cursos y genero un círculo y entro en un círculo vicioso de no generación de desarrollo o de no actuación directa en el territorio. Y aquí quiero poner claramente el ejemplo que debatíamos en la mesa el día de ayer. Identificaron el problema del territorio, identificaron cómo se pueden formar personas para resolver esos problemas del territorio, pero asimismo también se proyectó que deben aprender las personas para que resuelvan los problemas del territorio. Nosotros conversábamos con la profesora Ruth Dari, la directora del programa de Economía, y yo quedé preocupado porque de las 8 mesas salió un programa académico igualito en cada mesa. Desarrollo territorial sostenible. Todo, y era coincidencia el mismo nombre del programa en cada mesa. Cambiaba alguna palabra, el apellido, pero era desarrollo territorial sostenible. Quedó bien hecha la tarea. Y claro, y uno al final, y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, ¿y negocios internacionales qué? ¿Será que no es necesario o pertinente? Y contaduría pública y todos estos programas de las ciencias empresariales y económicas, al final, ¿cómo lo está concibiendo el territorio? ¿Estamos respondiendo o no al territorio? Y cuando uno no mide los impactos, que es el punto, cuando uno se proyecta 10 años, por ejemplo, que fue el ejercicio en la mesa, incluso armamos una noticia muy populista, en donde decíamos que se creó el programa hace 10 años, luego de unas mesas de trabajo, y que se crearon 1000 startups en el departamento del Magdalena, y que la pobreza multidimensional cayó a niveles precedentes, y que la tasa de desempleo del departamento es del 0.5, dijo por allá un abogado. Y eso se vuelven indicadores para determinar la pertinencia, o un conjunto de indicadores para determinar la pertinencia de ese programa, que si no los mido a partir de lo que yo estoy haciendo y qué está generando en el territorio, pues desafortunadamente estaríamos perdiendo el objetivo principal, que es la transformación social del territorio, que es el objetivo principal de la educación, por supuesto. Muchas gracias. Ahorita yo ya dejo de hacer preguntas, ya muy preguntona. Pero quiero hacer una reflexión cortica. Ajá. Recuerden hace cuántos años cuando apareció lo digital, algunos expertos en el mundo vaticinaban que el libro iba a desaparecer, el libro físico, que iba a desaparecer. Sí. Y estamos viviendo nuestra no sé qué versión de la Feria Internacional del Libro, papel. Entonces muchas veces con eso hay que tener. Yo hago mucho, cuando llegan los programas académicos al Ministerio de Educación Nacional para ser aprobados, debe haber una justificación. Y claro, en esa, voy a decirlo también muy coloquialmente, el papel puede con todo. Pero en esa justificación, ¿cómo se evidencian los actores que participaron en ella? Claro, hay metodologías, elementos de orden prospectivo, con que se puede hacer algunos ejercicios de ese futuro. Pero es más bien ser conscientes hoy de la necesidad efectiva de crear formación académica que responda a necesidades territoriales. Tenemos en el país un doctorado en desarrollo sostenible en una universidad, pero no, para no meterme en líos epistemológicos, desarrollo territorial sostenible. Ese programa está para comprar. que ayer ya Porque el hecho de que aparezca la palabra territorial está dando reconocimiento que si bien hablamos de lo sostenible, hay heterogeneidad de cómo se debe enfrentar en cada territorio ese concepto. Y entonces desarrollo territorial sostenible me está dando esa apertura, porque un doctorado en desarrollo sostenible, bueno, de pronto esas especificidades
¿Me hago entender? Básicamente esa es la reflexión, qué pena. No, muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. Veo una manita, una inquietud, señora. Para Oscar. Sí, Listo. porque es que, bueno, esto me gusta porque están hablando de lo social, de cómo van a cambiar, el cambio social, ¿cierto? Pero yo quiero que vamos a la fuente. Y la fuente en este caso es el bachillerato, lo académico. Y estamos viviendo mucha deserción escolar. Estamos viviendo que los niños ya no se interesan en la parte educativa superior. Entonces, si nosotros no vamos a la base, porque hablábamos de los ancestros, de todo eso, si nosotros no vamos a la base, ¿cómo podemos transformar la educación superior si no hacemos cambios en la estructura? Ok, leí un artículo recientemente, porque no es un problema de Colombia, es un pan mundial. Y el artículo titulaba Encontrar sentido. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes encuentren sentido por la formación después de que terminan su educación media? Porque seguramente, claro, estamos, voy a decirlo así, estamos luchando, no me gusta mucho el término, pero contra tendencias que nos equiparan, pues que nos absorben a nuestros jóvenes y donde pareciera no encuentran sentido entonces no encuentro sentido a encerrarme 5 años en una institución académica. Por eso se vuelve tan importante ahora lo que conocemos seguramente, aquí muchos lo manejan, ciclos propedéuticos de formación. Entonces, enganchar al estudiante con 2 años te vuelves técnico, con 3 te vuelves tecnólogo, con 4 o 5 te vuelves profesional, pero le estoy dando la posibilidad a ese ser humano de ir gradualmente desarrollándose desde el punto de vista de la formación, y seguramente eso puede ser más atractivo, sin querer decir o validar que muchos de nuestros colegas, cuando hablo de colegas de profesores académicos, piensan que un salón de clase es volverse ya el profesor un experto en entretenimiento para coger la atención de los estudiantes. No, hay muchas alternativas pedagógicas hoy en día. Es más, las modalidades, claro, hemos empezado a hablar de lo híbrido, hemos empezado a hablar de elementos que faciliten el proceso formativo. Entonces me parece que, y un poco decía el artículo alrededor de eso, cómo encontrar sentido para luchar contra esas influencias que hoy nuestros jóvenes tienen. Tomando la tarea de rescatar la educación de mi colegio, porque pienso que la transformación en un barrio y en una comunidad y en la humanidad está en la educación. Yo voy a pedir, perdóneme, es que tengo como 20 manitas levantadas. Entonces, intervenciones cortitas, preguntas dirigidas a uno de los actores. ¿Listo? ¿Les parece? Para que todos podamos participar. Entonces, quería saber, reitero la pregunta, ¿cómo vamos a involucrar la parte básica para hacer la transformación? Yo creo que sigue siendo un reto, ¿no? Todavía. Quisiera tener la respuesta, pero básicamente voy a dejar esta reflexión que también la he escuchado mucho al rector de la institución. Se la voy a dejar, tú no eres profesora, pero seguramente aquí hay profesoras de educación media. Profesores de educación media de colegios públicos que tienen a sus hijos de educación media estudiando en colegios privados. Esa reflexión nomás. Bueno, tenemos una pregunta por aquí. Yo no sé cómo van a. Bueno, ¿cuánto tiempo? No, yo estaba ahí atentamente tomando nota. Voy a hacer 2 acotaciones muy de lo personal. Lo primero, impacto cuando el papá le dice a uno que hay que salir adelante. Yo todavía no he entendido eso. Además, porque lo hablo desde lo personal. Si mi papá estuviera, yo no he salido adelante para mi papá porque él quería que yo fuera banquero. No he salido adelante, pero he vivido de mi profesión. ¿Para qué sirve un filósofo? Lo último que mencionaba el profe es
la necesidad del mercado versus la necesidad de las comunidades. Y creo, no me gusta mucho estar citando autores, pero tengo que hacerlo. Hay un autor y una discusión ya muy vieja, la Universidad Encrucijada, Henry Giroux, y eso nos trae a un modelo económico incluso y de cómo las universidades y la academia hoy están sufriendo. Y ahí entra, por ejemplo, la discusión en la educación media, y es una tendencia, hay un modelo económico que está diciendo esto es lo que debe operar y no esto. Entonces, parte del ejercicio que hoy estamos haciendo, y es la pregunta que tengo para el profe, él mencionaba ahorita cómo lograr que los profesionales lleguen al territorio, retornen al territorio. Yo creo que el asunto es cómo hacer que la gente no tenga que irse del territorio para que se forme. Y ese es parte del ejercicio que estamos haciendo desde las comunidades académicas. ¿Cómo hacer que un estudiante no se vaya de su territorio para que la formación pueda ser no solamente desde la academia, sino desde el territorio? Y ese ya es un reto. No sé si hay una respuesta para eso, ¿cierto? Y tengo otra pregunta que es muy general, que tiene que ver con la vinculación. ¿Cómo lograr la vinculación de las universidades con los procesos comunitarios, lejos del sistema económico? Una discusión vieja, pero la están reviviendo por ahí. Yo no quiero meterme en líos políticos, pero la están reviviendo. Todavía creemos que la universidad debe formar estudiantes para que trabajen. Y no pueden ser estudiantes para trabajar. Las universidades no pueden seguir siendo corporaciones. Y los docentes no pueden seguir estando precarizados, por ejemplo. Y eso ya es un reto, no solamente en términos de construcción colectiva, sino un reto en términos de cómo enfrentar a un sistema económico que cogió la universidad y la atrapó y dijo, es que la gente, ahí vienen los ciclos propedéuticos. Se tienen que formar rápido porque la industria necesita gente para trabajar. Es cómo lograr eso. Además, porque el profe mencionaba algo muy importante, la participación del sector productivo en los consejos académicos. Pero yo tengo que decir que los consejos académicos los politizaron. Hay una politización de los consejos académicos y entonces el sector productivo cumple un rol, hacer presencia y ya. Pero la necesidad de que el estudiante se forme en el territorio implica que el sector productivo esté ahí presente, no solamente para que diga qué tiene que aprender, sino cómo yo lo voy a emplear luego y evitar que se vaya del territorio. Cómo vincular ese ejercicio a los procesos comunitarios. Yo sé que la pregunta no fue hacia mí, pero sí me llamó particularmente la atención algo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, y es que, profe, usted hablaba de la responsabilidad de las instituciones de educación superior de llegar al territorio, pero ¿qué estamos haciendo desde el gobierno para permitirle eso a las instituciones de educación superior? Sí nos están dotando de herramientas necesarias para poder llegar a los territorios con las necesidades del territorio, y ver que no estamos pensando en las necesidades del territorio me lleva a lo que comentaba la profe, la compañera, y es que no podemos seguir estandarizando la educación. Yo no puedo hablar de educación desde el territorio cuando hoy estoy midiendo a estudiantes afro, estudiantes en Palenque, estudiantes en las Cancurguas con una prueba ICFES que está estandarizada y creada para los estudiantes que están en las zonas urbanas y no en el área rural. Entonces también esas políticas de Estado tienen que estar orientadas para que faciliten a esas instituciones de educación superior no llegar al territorio a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, porque simplemente no estaríamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que llegar al territorio, a nosotros a aprender del territorio para poder enseñar acorde a esas necesidades particulares que ellos tienen. Ahí también para complementar eso, porque en la visita de los pares fue una discusión bastante vivencial sobre cuando vemos cuando hacemos una radiografía como programa y vemos que cerca del 50% de nuestros estudiantes son del departamento del Magdalena. Y empezamos a ver cómo evitamos esa fuga de conocimiento de los territorios. Y la primera tendencia que uno encuentra en la respuesta de los estudiantes o de los graduados
es que los territorios no están preparados aún para recibir a estos profesionales. Por ejemplo, formar un profesional en tecnología proveniente de un municipio de la Sierra Nevada de Santa Marta, de un corregimiento que no tiene ni luz ni internet. ¿Qué puede hacer un profesional en tecnología en un corregimiento donde no hay luz ni hay internet? Eso es un reto impresionante, porque esta persona dice: yo después de haber durado 5 años en la universidad, de haber pagado pensión, de haber pagado colegiaturas y muchas cosas, ¿qué voy a hacer yo a ese municipio? Entonces, ayer conversábamos sobre estrategias que debe crear el gobierno para llevar condiciones a estos territorios. Creemos proyectos de infraestructura tecnológica, pero tienen que contratar a las personas del territorio. Yo pensaría, y contrapreguntando, ya vamos, porque una persona de un territorio que ha vivido toda su vida en ese territorio y que sabe que no hay infraestructura ni energía, decide estudiar un programa de este, por ejemplo. Entonces yo creo que también hay un elemento de enlace de los imaginarios que me parece importante. Bueno, si les parece, pasamos. Disculpen, Pero no, pero yo sí ¿cuánto tenemos? Perdón. Yo quiero hacer dos reflexiones. Yo quiero hacer dos reflexiones. Corticas. Sí, no. Hay una estrategia del gobierno nacional que ha llamado Universidad en tu colegio, con el ánimo de llegar a los territorios. Lo que pasa es que cuando tú le preguntas a esos estudiantes de los territorios que quieren estudiar, todos te dicen medicina. Todos te dicen medicina. Ya hay que empezar por hacer ese ejercicio de efectivamente de identificar en el territorio con esos seres humanos las necesidades del mismo, porque obviamente muchas instituciones hoy con ese programa están llegando a algunos territorios, pero claro, están llegando con programas académicos que se puedan desarrollar y que sean pertinentes para el territorio. Y para cerrar con un programa, perdónenme que hable pues en primera persona, yo sé que estoy en representación del Consejo Nacional de Acreditación, pero simplemente como un ejemplo. En la Universidad del Magdalena tenemos un programa denominado Talento Magdalena, que trae estudiantes del territorio del Magdalena, que son los mejores de sus municipios, de sus corregimientos. Cuando se nosotros invitamos al grado a los alcaldes de esos territorios. Si se graduó un ingeniero civil, estamos diciendo: alcalde, aquí está su secretario de infraestructura para su municipio. Aquí está, pues lléveselo. Es decir, por eso invitamos a los alcaldes, porque claro, podría haber una posición del sistema de educación superior. No, eso no me atañe a mí. Yo cumplo con formarlos, cada uno mirará qué hace. No, es que precisamente estamos hablando de la articulación de los diferentes actores para empezar a darle frente a esa situación que acabas de describir. Vale. Bueno, por tiempo yo quiero que de atrás participen porque ya hemos tenido mucha participación aquí. He visto 2 manitos, así que esos brazos están pero ya fortalecidos. Atrás la señora de negro, ¿cómo es su nombre? Ya, perdón, ya le dieron el micrófono. Sí, ya. Entonces, les voy a pedir, porfa, pregunta corta para respuesta, porfa, corta también, para que participemos más. O hagamos algo. Le damos el espacio a la mujer para que tenga la voz. Preguntita corta para respuesta corta. Muy buenos días. Bueno, la pregunta es como precisa en cuanto a la deserción escolar. Ahí va mi pregunta: ¿por qué si en ese área estudian una carrera de 5 años, de 4, un docente la ocupe un bachiller? Y ahí es donde tenemos el mayor problema de la deserción escolar, porque a estas personas no les va a interesar que el niño aprenda, no les va a interesar que el niño, ellos les interesa la parte económica y van solo por eso. Entonces, yo le haría mi pregunta ahí porque de verdad es grave lo que nos está pasando, estamos viviendo hoy. Y en eso se debe la deserción escolar en su mayor totalidad y diría que en un 100%. Gracias. Listo.
Ahora sí, el compañero, muchas gracias. 2 y luego allí Ya. amarillo. Mi pregunta va en esa misma línea, porque a veces, y voy por la base, que es colegio, a veces nos enfocamos en los que están estudiando y nos desenfocamos en los que dejan de estudiar y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto social en el Atlántico con chicos y chicas que hacían parte de pandillas, con delitos menores, y cuando me encuentro en la realidad, el 60% no conocían a sus papás y habían sido abandonados por sus papás. Y cuando yo les preguntaba en una charla amena, coloquial, lo que me decían, no, es que el rector, muchos en un alto porcentaje, pocos rectoras, lo que me muestra de alguna u otra manera es que creo que en nuestros colegios todavía hay un esbozo de lo patriarcal y el autoritarismo. Entonces, estos chicos y chicas se enfrentan a una realidad donde no conocen a sus papás, donde no saben quiénes son sus papás y que muchas veces los rectores y las rectoras pasan a ser esa imagen de autoridad donde ellos tienen un conflicto y por eso se van del colegio. Ahora, he trabajado procesos de resolución de conflictos donde en muchas instituciones educativas medias y superiores estos temas no se ven, cuando hemos sido un país que durante muchos años ha sido afectado por la violencia. Entonces, después tenemos que pagar un curso para resolución de conflictos, pero no sabemos solucionar mejor los conflictos que tenemos a diario. Entonces, ¿cómo hacer frente a esa gran población que tiene un conflicto con el modelo educativo y aprendizaje en nuestro país para que realmente tengan las ganas y el deseo de seguir estudiando en esa... es que yo creo que iba para él. Andrés, pero yo creo ideal que Oscar empático. nos puede dar, por su rol también un poco una idea. Profe, lo vimos en la educación superior. Uno está en el salón de clase, niños de 14 años, mirando para el horizonte. Yo trato de colocarme en su mente, yo creo que ese niño se está preguntando, ¿yo qué hago aquí? Yo voy a estar en la playa jugando fútbol, pero el sistema, de hecho, bueno, perdóneme, lo digo para la primera persona, yo fui 8 años integrante del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, país, máximo órgano de gobierno del gobierno nacional en temas de educación superior. Tenemos otro problema. Nos llegaban cartas porque los profesores universitarios con algunos niveles de formación, en su mayoría de doctorado, no querían dar clase en primer semestre en las universidades. ¿Sabe cuál era la afirmación de esos profesores? Yo no estoy para acabar de criar cagada. Es que ese ser humano que está ahí sentado no tiene ninguna culpa de estar ahí. El sistema lo puso ahí. Lo que usted debe ser consciente es que el rol de educación superior ha cambiado. Es otro. Usted está jugando roles protagónicos todavía en la construcción de identidad de ese ser humano. Es otro. Y es increíble. Quiero acogerme a lo que usted plantea. Es increíble. Claro, decimos que estamos en una generación contestataria, en una generación rebelde. No se lo crean tanto. Usted no sabe como profesor, cuando dice una frase en un salón de clase, esa frase cómo puede impactar al ser humano que está ahí escuchando. Porque todavía lo ven esos seres humanos como un referente. Y usted debe ser consciente del rol que juega. Por eso tenemos que ocuparnos de mirar cada frase, todo lo que decimos, porque eso está impactando a esos seres humanos. Entre más, nosotros estamos teniendo dos problemas estructurales en América Latina y el Caribe, y es que la formación, entre más intelectual se sube, más egocéntrica se vuelve el sujeto. Eso es una demostración que solamente se da en los países en vía de desarrollo.
Cosa distinta pasa en otros contextos continentales. Ya le hablé del modelo asiático. El segundo elemento que estamos teniendo en el panorama latinoamericano es la poca articulación, que es lo pertinente hoy, con los territorios de incidencia de cada uno de los países. ¿Dónde está? La misma arrogancia ha posibilitado que nosotros nos creemos el centro. O sea, volvemos al concepto de que donde estamos nosotros es lo central. Y es propio de las sociedades egoicas. O sea, el ego es tal que... Eso, quiero terminar. 2 minutos nada más, un minuto. Quiero terminar. 30 segundos. Entonces, ¿dónde está el panorama? Hoy, que nosotros generemos una revolución científica y social, y más que social científica. ¿Por qué? Porque requiere que los centros de formación sean tomados por las comunidades. Porque las comunidades educativas y la educación superior fue capturada por el poder. ¿Y qué tipo de poder? El poder empresarial y político. Entonces, si hablamos de las instituciones regionales, tenemos que hablar con las castas políticas de esas que tienen cuotas de administración en los consejos superiores, y eso va demarcando una línea de conducta. Entonces, dejo eso ahí como que es necesario replantear el modelo. Perfecto, vale, muchas gracias. Ahora sí, perdóneme la vida. Buenos días. Perdón, el doctor Oscar se tiene que retirar a otra actividad, entonces, ok, perfecto. El micrófono así para... No está, salió un momento. Si quiere, lo que podemos hacer es, ahora que esté disponible, lo podemos abordar con unas preguntas. Bueno, mi pregunta más que todo va para el representante. Es que no está en el auditorio en este momento, salió un minuto. Si le parece, podemos hablar con él ahorita en algún momento. Entonces, para que las preguntas que No, van bueno, para... voy a ser concisa. Listo, perfecto. Muy bien. Buenos días, yo me llamo Francis Juliana Giraldo, soy líder social y representante de Juntas de Santa Marta. Para mí sería más que todo la pregunta para usted. ¿Usted qué sabe de la educación en sí en Santa Marta? ¿Qué sabe de colegios en sí en Santa Marta? ¿Qué sabe de la deserción de la escolaridad en Santa Marta? ¿Cómo se comportan los coordinadores, directores de colegios? ¿Cómo están las entidades educativas en Santa Marta? Para mí esa es la pregunta básica. Porque deserción, dicen que deserción hay en todos los países, que los niños no quieren ir a desescolaridad. No. Lo que pasa es que los gobiernos han centralizado la educación y los profesores, me perdonan, han politizado la educación. El amor por la educación se les ha quedado mucho, como dice el panelista. Que no, yo porque voy a crear un peladito que no es mío, que se va para su casa y lo están creando yo, o que lo puedo educar. No es así. Simplemente que los profesores han quitado el amor a su labor. Por ejemplo, yo le voy a ser muy realista y a lo que es, sin tapujos. Yo soy líder social. Yo en mi región, en mi localidad 1, la localidad está abandonada. Allá no va gobierno, allá no va nada, el alcalde allá no va nada. Pero sí se recibe ayudas de la alcaldía, pero el sector de gobierno no va por allá. Eso está la localidad 1 del Cisne, vía Minca, eso está abandonado. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que vienen de las partes de afuera, que son desplazados. Por favor, la pregunta. Y yo he buscado, muchas manitos levantadas. y yo he buscado cupos en los colegios y no los dan. Entonces yo quisiera saber que se acabe ese tapujo, que se acabe, o sea, que los coordinadores, los directores ayuden a los líderes, que cuando los niños vienen de las zonas de afuera, por favor, no los dejen ir, que son niños que quieren estudiar, quieren salir adelante. Eso es lo que yo quiero, que se empape de eso, que no es solamente los niños que no quieren estudiar. Muchas veces en las entidades les cierran las puertas. Entonces, básicamente...
Entonces, porque no entendimos muy bien la pregunta como concisa, pero yo creo que entendí el punto. Porque aquí estamos como universidad delegadas del ministerio conociendo el territorio. Este ejercicio es eso. Lo que pasa es que no estamos hablando de educación media y básica, estamos hablando de educación superior. Pero el mensaje creo que queda claro. Hacer estos mismos ejercicios en la educación básica y media para conocer las realidades de los territorios, lo que está pasando, que efectivamente pues vemos que es un sentir en la educación básica y media, para poder generar mayor alcance, que los niños tengan realmente acceso a la educación. ¿Sí? Exacto. Entonces, mensaje claro, hacer estos mismos ejercicios para educación media y básica, ¿sí? Sobre todo media, a corregir allí para poder generar impactos acá. Muy bien. Bueno, la última, perdónenme. Les picamos la lengua con la señora, por favor, cortita. No, ahora van a decir que cortico, ¿no, señor? Hay que ir donde el alcalde a Miami. Bien, el comentario va respecto a lo siguiente. Todo el tiempo hemos estado trabajando entre ayer y hoy en la transformación curricular en educación superior, los actores sociales, el territorio, y con sorpresa vemos que dentro de los paneles no hay un actor social, no hay un sabedor de la comunidad, no hay una autoridad étnica de los indígenas, una autoridad afro. Es absolutamente excluyente teniendo en cuenta el discurso y a lo que se le está apostando. Solamente están sentados ahí representantes de la universidad y volvemos al mismo punto de tener congruencia con lo que se propone, y creería que más allá de lo que presentó el funcionario del ministerio, la universidad como centro, creería que en el centro debe estar el territorio y la manera de abordarlo desde las distintas formas de educación, porque en la medida que el territorio es el centro, todo circula y gira alrededor de él. A propósito de las posturas, cuando el funcionario dijo que hacer un ejercicio de silla vacía, no entiendo por qué un ejercicio de silla vacía si los actores sociales siempre estamos dispuestos a participar. El tema es que no nos invitan, o a quienes invitan o para qué nos invitan. Y el tema de de la titulación y la tecnocracia, la titulitis, que es lo que permite participar o trabajar en una universidad, creo que se ha desbordado y ha comprobado que el impacto en las comunidades y en los territorios son indicadores que no reflejan la realidad. Muchas gracias. Entonces, bueno, frente al primer tema, pues realmente no es tan cierto. Porque tenemos, ahora, ¿hasta qué punto podemos tener a todos los sectores en este ejercicio sentados? Entonces intentamos hacer que esté, pues, la academia, ¿cierto? Que está aquí sentada, la universidad pública del Magdalena, ¿cierto? Está un representante de las entidades que regulan el gobierno, pero también Lilibet, ya les va a explicar, ella su rol es actor social. Ella, como lo mencionó Derivado, también tiene una vinculación con la universidad, pero ella está invitada como el actor social. Entonces, Lilibet, por favor, cuéntenos un poco. Bueno, continuando con lo que decía Gina, finalmente la invitación y lo que se desarrollaba en el panel era poder hablarles a ustedes de cómo podíamos medir impactos, es decir, es un conocimiento más técnico desde la visión profesional y experiencial de cada uno de nosotros. Pero con todo el respeto y admiración que te tengo, profe, me parece más excluyente excluirme como parte de la comunidad, aunque yo no sea una autoridad dentro de las comunidades. Porque mi reconocimiento como mujer negra, resistente y lideresa, no de pronto desde un liderazgo de un consejo comunitario, pero sí desde mi rol como mujer negra, es cercenar esos nuevos liderazgos que quieren hacer dentro de nuestras comunidades. Esa titulitis que es muy real y que aplaudo, no puede ser llevado también entonces ¿cómo se diría? Como al referente. Entonces tenemos una referentitis. Si aquí no está
perencejos, aquí no está el cabildo gobernador, entonces ya yo no represento a mi comunidad. Aquí veo muchas mujeres y hombres de las comunidades originarias, veo muchas mujeres y hombres afrodescendientes, no sé si hay raizales, palenqueros, pero vemos muchas personas negras que representamos a nuestra comunidad y que estamos de pronto iniciando ese camino en aprenderles a ustedes los que nos han enseñado a resistir. Entonces mi invitación es a observar lo positivo de los procesos. Yo aquí no estoy representándome a mí misma desde el ego, yo estoy intentando compartir lo poco que he aprendido o lo mucho que he aprendido de una formación que permitió que una mujer negra, soltera, madre cabeza de familia y mayor de 20 y pico de años pudiera hoy estar sentada compartiendo el conocimiento. Este es el producto de la universidad pública. Este es el producto que ha entregado la Universidad del Magdalena, de la que hago parte orgullosamente. Todavía no como yo quisiera, estoy en esa construcción, pero desde el rol que he podido ir construyendo, yo sí soy una representante de nuestra comunidad. Bueno, yo para cerrar, claro, seguramente hay otros espacios dentro del encuentro donde todos los actores que están aquí pueden expresarse, el taller, seguramente. Simplemente es un referente de conversación, simplemente a lo mejor para dejar más incertidumbres que certidumbres, pero de eso se trata el ejercicio, ¿cierto? Se trata ya con esa información, seguramente lo que viene ahora después en el taller va a dar la oportunidad con seguramente mayor elemento a muchos de ustedes de poder participar de manera muy activa en cada una de las fases que va a contener el taller. Seguramente yo la última reflexión que quiero hacer es hasta qué punto la labor docente en la educación preescolar básica y media desde lo público se ve como una posibilidad laboral y no como un ejercicio de vocación. Porque recuerden que ahora los concursos para profesores, tú encuentras ahí ingenieros, o sea, gente que no es licenciada, porque el sistema lo permitió. ¿Por qué no volver? No, para usted participar en un concurso docente debe ser licenciado como mínimo. Claro, es decir, seguramente hay la posibilidad de resultar, incluso podría mejorar un poco, encontrar gente con vocación que nos ayuda a resolver muchos de los problemas que seguramente hoy hemos escuchado. Muchísimas gracias a todos por estar tan atentos y con esas ganas de participar. Bueno, muchas gracias a todos. Una última intervención. Yo quisiera así darle un aplauso a nuestros panelistas, conversadores. Mil y mil gracias. Y cerramos con la intervención. Bueno, no, frente a lo que se acaba de anunciar o las preguntas o cuestionamientos que se hacen, lo primero es este espacio, más que un espacio concluyente, es una invitación a seguir construyendo, ¿cierto? Es decir, el ejercicio de construcción de comunidades académicas no se acaba aquí. Esto tendrá luego que avanzar. La Universidad de Santander tiene un proceso en sus manos, luego será un proceso que acompaña al Ministerio de Educación, pero también será un proceso que se acompañe desde las comunidades. Es decir, esto no es concluyente. Por tanto, la invitación es a seguir construyendo. Yo lo decía ahorita, y yo frente a eso tengo que ser consecuente, porque más que funcionario del ministerio, pues sigo siendo un actor social. Y como actor social yo digo, si nos quedamos en discusiones a veces muy bizantinas, el papel la agarra y puede con todo. Pero debe haber un rol mucho más activo por parte de quienes están en estos espacios. Y creo que un objetivo muy intrínseco que hay con la invitación a los liderazgos sociales es que pueda haber una réplica de lo que aquí se hace. Ojalá pudiésemos tener un auditorio con 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero ustedes mismos conocen la realidad del territorio y de los territorios. Para movilizar ciertas comunidades se hace complejo incluso para las mismas comunidades. Ahora, eso no es una excusa, es parte de una realidad que vivimos. Y una realidad a la que debemos darle trámite. Quisiéramos tener 1.000, 2.000 personas, pero pedagógicamente tampoco es viable
un auditorio con 1000 personas, ¿cuántas mesas se hacen para discutir esto? ¿Cierto? Hay dos formas, un proceso que es endógeno, hay un proceso que es exógeno para construir. Este hace parte también de esas formas de construcción, desde abajo, con los liderazgos, con quienes representan, porque por eso son líderes, porque ustedes representan comunidades y pues esa representación tiene que traducirse en una réplica de lo que aquí se hace para poder ir conformando redes de construcción. Y eso no es no quisiera romantizar lo que decía la profe ahorita, porque no quiero llegar a ese ejercicio de romantización de la ausencia de algunos liderazgos. A lo que quiero llegar es que a veces también se hace complejo poderlos tener a todos, pedagógicamente, metodológicamente, económicamente, en los espacios. Y por tanto, la tarea es invitarles a cada uno y a cada una de ustedes a que hagan una réplica de este ejercicio. Seguramente vendrán otros encuentros por parte del ministerio. Hay unos mecanismos propios que ustedes tienen, todos tenemos como ciudadanos para elevar las peticiones y quejas que sean necesarias frente a lo que consideramos que no se está haciendo bien en el caso de la profe que nos menciona, porque tampoco es mi competencia usurpar funciones. Yo hago parte del Viceministerio de Educación Superior, hay un Viceministerio de Educación Media y Básica que tiene unas competencias. Eso ya implica que yo no tengo que saber todo lo que pasa en el ministerio porque no me da el mundo, no me da la cabeza tampoco. Quisiera, pero no puedo. Entonces no puedo tampoco usurpar competencias. Pero hay unos mecanismos dispuestos para trasladar esas inquietudes o esas gerencias que tenemos o ese sentir pensar que tenemos frente a lo que nos atañe. Entonces, les agradezco los aportes. Yo he tomado nota de algunos asuntos muy puntuales, preguntaba y tal, pero también agradezco infinitamente el que ustedes puedan convertirse en replicadores de lo que en este tipo de espacios se viene haciendo. Muchas gracias.